porque el esquema de seguridad de Villavicencio dependía del Estado. Entonces, si lo ponen adentro de un auto, no blindado, sin conductor, y los guardaespaldas lo meten adentro como un paquete y se alejan de las puertas, bueno, por lo menos, digamos, esa cápsula no es que tuvo un error, que evidentemente algo más pasó. Entonces eso implica mirar a las fuerzas policiales. ¿Qué se sabrá? ¿Cuándo se sabrá? No lo sé. Lo que sí da la impresión es que fue un asesinato para, digamos, golpear muy fuertemente a la Revolución Ciudadana en sus posibilidades electorales, lo cual da cuenta de que hay algunos actores, que no sé cuáles son, que están evidentemente dispuestos a jugar muy fuerte. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Julián? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, ahí, a ver, llevamos ya tiempo hablando de Ecuador. De hecho, creo que te mandé un poco algo que es habitual en Ecuador, en cada elección, campañas sucias, vídeos manipulados. Pero lo que ha sido creciente, y si quieres empezamos un poco por el contexto antes de entrar en elecciones, más allá de que en las elecciones generales anteriores Lasso hizo una campaña muy sucia contra el correísmo, donde hubo vídeos manipulados, etcétera. En las últimas autonómicas y municipales también incluso vimos un vídeo manipulado al día siguiente, el día de las elecciones, después del asesinato de Omar Menéndez, pero digamos que todo eso se ha ido acelerando con el asesinato incluso de varios alcaldes, de candidatos de manera transversal, hay que decirlo, porque ha habido candidatos de izquierda, de la Revolución Ciudadana, también de la derecha, y en este caso lo que ha convulsionado de una manera definitiva, más allá que hubo un alcalde, Intriago, hace un mes, que fue asesinado de una población importante, si ha habido algo que ha sido un shock escalar, ha sido el asesinato de Fernando Villavicencio, que si te parece, analizamos un poco este contexto de violencia, empezando porque hay muchísimas preguntas y creo que muy pocas respuestas, sobre todo con esas dudas sobre la falta de seguridad. Bueno, ¿qué has podido palpar del ambiente de toda esta violencia? Y no sé si hay alguna novedad respecto al caso de Fernando Villavicencio, que ha estado latente en todas estas elecciones, ¿no? En esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. Bueno, lo primero, decir que es sorprendente la situación en la cual está Ecuador. Sorprendente en el sentido de que, comparado con 2 años atrás, cuando era la elección presidencial, hay una escenografía totalmente diferente. Bueno, ayer estuvieron viendo, ¿no? Candidatos que votaban con chaleco antibalas, rodeados de dispositivos militares. Hace 2 años se hablaba de proscripción política, operaciones mediáticas, lawfare, poder judicial. Ahora esa línea ha quedado, no sé si atrás, porque sigue estando, pero totalmente sobrepasada por otra, que es la violencia física contra un conjunto de dirigentes políticos, en primer lugar de la Revolución Ciudadana. Y creo que eso ha modificado el escenario. O sea, no se hablaba antes en Ecuador de asesinar presidentes, alcaldes, candidatos. Y esto no te digo que se ha vuelto costumbre, pero se ha vuelto algo crónico, por lo menos, ¿no? Hay un listado de ataques a dirigentes políticos, lo cual da cuenta, digamos, de un país que no solamente hizo un gran salto hacia atrás con el retorno del neoliberalismo, sino que eso ha ido a la par con el avance de los grupos criminales ligados a los cárteles internacionales, crímenes ligados también al narcotráfico, y todo eso ha ido permeando el Estado. Lo que quiero decir con esto es que cambió Ecuador, y cambió para mucho peor. Y por eso creo que cuando Luisa González ayer empieza el discurso, lo primero que reconoce es la participación que hubo, del 82 punto y tanto, que es la mayor participación. La más alta de las últimas décadas, ¿no? Porque había un temor respecto a la participación, por un lado, de que, claro, tanta violencia desmovilizara. La zona de mayor afección de la violencia, que es Esmeraldas, tuvo 79% de participación, es muy alto en este contexto. Y también había cierto temor por parte del correísmo, la Revolución Ciudadana, porque la derecha ha estado muy agresiva. Vos decías, el caso de Villavicencio, el asesinato del candidato presidencial, no solamente hubo una operación mediática para adosárselo al correísmo, sino que después se transmitió en la agresividad cotidiana, digamos, ¿no? Casas de correístas marcados como asesinos, brigadistas de la Revolución Ciudadana a los que le gritaban asesinos. Notas anecdóticas, ¿no? Eso de ir hablando con alguien y que no te diga a quién va a votar hasta que finalmente vos le decís que apoyás a Luisa González y ahí dicen, bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Esta lógica de buenas a primera, por las dudas no digo mucho hacia quién voto,
Y no sé si ese voto oculto fue muy grande, pero sí daba cuenta del clima de la elección, ¿no? Una cosa muy tensa, con nerviosismo, una especie de temor durante todo el día de que algo pudiera pasar, que no se sabía, pero algo que pudiera pasar. Así que bueno, ya hemos, digamos, atravesado el primer tramo, que fue la primera vuelta, y ahora vienen 2 meses en un país desgobernado, ¿no? O gobernado por otros. Sí, hay una cosa que... Primero, lo del escenario. Bueno, seguramente la gente que nos escuche, seguramente una minoría recuerde los candidatos, pero hay una cosa increíble, que es que los candidatos exitosos de las pasadas elecciones han desaparecido. Es decir, lo de Xavier Hernández, que fue la sorpresa junto a Yaku, han quedado en el 0, tal, y todo eso tiene que ver, creo yo, mi hipótesis es con un acercamiento a Lasso, lo mismo con Yaku Pérez, incluso con Otto, que fue vicepresidente con Lenín Moreno y se le asocia también a ese testigo, y luego estuvo apoyando a Lasso. Digamos que esos son los que han quedado los últimos. Y luego el escenario, fijaros, voy a compartir los resultados. Digamos que más allá de que tuviera éxito esa campaña sucia de Lasso presidencial y que terminó siendo presidente, más allá de su pasado como banquero que se hizo rico y que, con la desgracia de ese feriado bancario que hubo, bueno, le salió bien. El anticorreísmo también alimentado también por medio de comunicación es fuerte, y digamos que todos los que apoyaron a Lasso de una manera u otra fueron quemados. Y ha habido 2 candidatos que han quedado segundo y tercero, es decir, que al final, una de las cosas que estuve viendo ayer, creo que en Ecuavisa, es que realmente tenía la posibilidad, se manejaban datos del 40-42% a más de 20 puntos de distancia del segundo candidato, que eran ya Topic o Otto, y que el asesinato de Fernando Villavicencio, mediáticamente hubo una acusación de si se activó el anticorreísmo de manera muy fuerte, cuando el único que tenía que perder, de hecho ayer decía un especialista en datos, que del 40 bajó al 25, como 15 puntos, y que luego ha ido remontando. Y precisamente hay un caso, tú decías también, de que se han visto muchos chalecos antibalas. Hemos visto incluso a otro alcalde de la Revolución Ciudadana disparado por la policía, un camión, y gracias a que estaba blindado, que no fue alcanzado. También vimos cómo Otto, incluso han puesto los titulares, que fue víctima de una balacera, pero la balacera era afuera. Digamos que lo de las balaceras son como muy comunes ahora en Ecuador, y también lo intentaron capitalizar. Incluso Daniel Noboa, que ha sido el gran beneficiado por una buena performance, creo, en el debate electoral, ha subido como la espuma, y no sé a qué achacas tú el éxito de Daniel Noboa. También fue víctima, supuestamente, de un ataque de asesinato parecido al de Fernando Villavicencio, que es su sustituto, Cristian Zurita, queda en tercera posición, subiendo seguramente del 5º o 4º puesto que estaba. También, bueno, fue la persona que sustituyó a Fernando Villavicencio. ¿Tú crees que esa clave del asesinato, es decir, estos cambios que ha habido en las encuestas bastante repentinas, tú realmente le das más peso al debate electoral, que vio bastante gente, se habla del 70% de la población, o realmente se lo das al eje central de los últimos días en la campaña, que es la violencia y el miedo a la situación, y bueno, que Daniel Noboa y Cristian Zurita es decir, que lo han usado en su campaña, ¿no? Es haber sido víctimas de estos tipos de ataques. ¿A qué crees tú que se deben estos movimientos en los resultados de ayer? Es complejo, ¿no? Porque había cierta impresión que el que estaba mejor posicionado para capitalizar la crisis de violencia era Topic, ¿no? Que tenía todo para eso, el perfil desde estético al discurso, a la forma de presentar la campaña, que era buena, o sea, tenía buenos materiales. Parecía que era el que más podía empalmar con esta crisis de seguridad. De hecho, se planteaba que él había sido uno de los principales, digamos, beneficiados en el debate el domingo pasado, que fue un debate que efectivamente se vio muchísimo, y se vio muchísimo. Lo que se explica acá es porque fue justo después del asesinato. Entonces había una conmoción total en el país, y la gente se conectó a ver qué decían las personas, ¿no? Y ahí hubo un diagnóstico. 2 salieron muy bien, que fueron Topic y Noboa, y una salió mal, que fue Luisa González. Ese fue el diagnóstico que hubo. Y ese mal desempeño de González se articuló con la situación de Villavicencio. Fue una especie de bajón que se sintió como hasta el martes, miércoles. Ahora, lo llamativo de Noboa es que no es, a ver, voy a decirlo así, más allá de lo que él sea, como él se presenta, que es lo que nos interesa para analizar el discurso, él no se presenta como anticorreísta. Anoche le dicen, ¿usted va a armar una gran alianza anticorreísta? No, dice, yo no estoy en esa. Yo estoy en otra. Acá hay un candidato que es correísta y un candidato que no es correísta.
no es anticorreísta. Entonces, se logró como desplazar de ese clivaje, y llama la atención que a él lo hayan votado. Porque incluso Topic, que tampoco era anticorreísta, me refiero a lo que dice, no a sus prácticas, que sería otra zona, el sábado a la noche optó por confrontar con Correa. A mí me llamó la atención porque yo estaba grabando el sábado en Quito, pasa una pareja de personas adineradas, él vivía en Miami, estaba acá de paso, qué sé yo, le preguntamos, ¿por quién va a votar? Dice, por Topic. Y la mujer le dice, pero ese es correísta. O sea, habían logrado instalar una idea subyacente de que Topic era un aliado del correísmo. Cuentos que aparecen en las campañas, la cuestión es que Topic optó por salir a confrontar. No le fue bien. Y después, bueno, América Latina, continente de realismo mágico, digamos, el tercer más votado es un muerto. O sea, en la boleta se votaba Villavicencio, no se votaba Zurita. Zurita nadie sabe muy bien quién es. De hecho, esa alianza se está rompiendo. Hoy María Paula Romo, todo eso está como refragmentándose. Pero vos ayer votabas a un fantasma. Era bastante particular, que logró ser tercero. Él es el más anticorreísta. Ese 16% es el anticorreísmo. Ahora, Topic no fue virulentemente anticorreísta, Noboa tampoco. Cambió para mí la cosa. Claro, yo creo que, bueno, si hay como dos, digamos, no hemos hablado todavía de la narrativa del correísmo, que básicamente todos, creo que tiene como mucho sentido, todos están prometiendo lo que ya hizo el correísmo, ¿no? Nosotros ya lo hicimos, un poco el eje de campaña. Uno, si se refiere a los datos, más allá de todo el accionar mediático, incluso del lawfare, y claro, durante tantos años, 10 años de gobierno, seguramente existieron casos de corrupción. Es decir, que ahí se puede generar un debate de hasta qué punto puede haber penalizado eso, pero si tú te vas a los datos duros, sobre todo en el eje central, que es la seguridad, el récord histórico de tasa baja de homicidio se tuvo durante Correa, de una manera drástica bajó, y en el 2017, curiosamente, con Lenín Moreno, que ya empezó a desarmar el Estado, ¿no? Se habla de esos 3.000 millones de dólares que quitó del sistema de seguridad, cómo se ha ido desmontando el Estado, y hemos visto un Estado totalmente fallido. Por lo tanto, bueno, ahí lo que se ve es un suelo duro del correísmo, que seguramente ese 33 sea la base, pero hay una clave que me dices tú que creo que es subyacente. Es decir, yo creo que más allá el ciudadano medio que sea crítico con Correa, creo que no le queda nada más remedio de que no es justo que a ese gobierno, ¿no?, que tuvo un buen desempeño, por lo menos a nivel de datos, de seguridad y de empleo, sueldo mínimo, etcétera, como que es un desequilibrio entre los ataques furibundos y realmente lo que hizo ese gobierno, sobre todo si lo comparamos con los dos últimos. Y fíjate que yo también he percibido eso, que Jan Topic era el segundo favorito cuando no atacaba, y precisamente cuando empieza a atacar cae, y precisamente Noboa, que creo, si no me equivoco, que es hijo de un multimillonario que ya fue candidato y que perdió y que al final tampoco se coloca en ese anticorreísmo furibundo, quizás sea una de las claves que la gente haya entendido, que el odio, que es una de las cosas que ha repetido desde el correísmo, el odio solo destruye y se están tendiendo puentes. Bueno, más allá de eso, otra de las cosas que han intentado, y no sé hasta qué punto, creo que al principio pudo tener efecto, pero al final todas las pruebas, no hay ninguna sola prueba de que el correísmo esté detrás del asesinato. De hecho, le ha podido perjudicar. No sé si ha habido algún avance en cuanto a la información que se tenía. Es decir, hemos visto, según las imágenes, cómo hay una falla de la seguridad tremenda. El Lasso lo que ha hecho es ir a la CIA, que por cierto, Cristian Zurita es el socio de Fernando Villavicencio en el medio Periodismo de Investigación, que es propiedad de la Fundación Miloja, financiada por la CIA, por la NET. Creo que ese dato es importante. Es decir, que eran socios en ese medio financiado por los Estados Unidos, y que Lasso también pertenece a esta red de Atlas Network, también vinculada con cierta financiación de los Estados Unidos. No sé cómo ves este movimiento, si ha habido algunos avances, si se está hablando sobre esto de que Lasso recurra a la CIA, que sea quien investiga. Yo creo que eso habla de la falta de Estado que hay, pero no sé si hay alguna novedad, y sobre todo hay muchas preguntas. ¿Hay alguna que esté respondida? Porque creo que no se ha avanzado nada en preguntas como lo del coche blindado, que llega y el equipo de seguridad no lo lleva al coche blindado, sino que lo lleva por la otra puerta en un coche sin la seguridad correspondiente, y bueno, muchas más, evidentemente. Es al FBI, no a la CIA. Perdón, sí. Pero sí, el mensaje fue el mismo, digamos, ¿no? No nos da
la posibilidad propia de investigar. Yo primero diría que eso abona a la idea extendida en Ecuador, que es la idea de un desgobierno, digamos, ¿no? ¿Quién gobierna este país? O sea, voy a hacer un comentario poco feliz, pero no importa. En El Salvador, tenés un estado de excepción hace un año. Y la verdad, con todas las irregularidades, toda la falta de derecho a garantías, el intento ahora de hacer los juzgamientos colectivos, tenés un índice de delincuencia que bajó. Acá en Ecuador tenés un estado de excepción crónico y la situación no para de empeorar, digamos. Entonces, bueno, pero, o sea, no es ni una cosa ni la otra, porque no es, bueno, despliego militares con todo lo que eso significa y logro apaciguar un poco la situación. O sea, acá desplegás militares, desplegás policías y la situación se sigue agravando. Por ende, la pregunta recae sobre policías y militares también. Porque las bandas criminales de repente están tan fuertes, poderosas, que son capaces de poner en jaque a todo el mundo, o evidentemente ahí hay una zona compleja que hay que analizar. Bueno, esa zona compleja es la que está en las hipótesis acerca de qué le pasó a Villavicencio. Que no es que lo dice uno, es que la misma familia lo dice. Porque el esquema de seguridad de Villavicencio dependía del Estado. Entonces, si lo ponen adentro de un auto, no blindado, sin conductor, y los guardaespaldas lo meten adentro como un paquete y se alejan de las puertas, bueno, por lo menos, digamos, esa cápsula no es que tuvo un error, que evidentemente algo más pasó. Entonces eso implica mirar a las fuerzas policiales. ¿Qué se sabrá? ¿Cuándo se sabrá? No lo sé. Lo que sí da la impresión es que fue un asesinato para, digamos, golpear muy fuertemente a la Revolución Ciudadana en sus posibilidades electorales, lo cual da cuenta de que hay algunos actores, que no sé cuáles son, que están evidentemente dispuestos a jugar muy fuerte, porque cruzar ese tipo de línea roja no se hace todos los días y no se hace en todos los países. O sea, hay que remontarse a Colombia, hay que ir a buscar ese tipo de casos que son los más extremos para ver que en una contienda electoral puedes matar a un alcalde, un candidato a presidente. El viernes a la noche hubo un alcalde que denunció que un retén de la policía lo detuvo, se acercó a un auto blanco, bajaron y lo acribillaron, y que él reconoció de ese auto a directivos de inteligencia de la policía. Entonces... Si te refieres a Pancho Tamaris, ¿no? Exactamente. Sí, voy a compartir para ver es que tiene por lo menos 20 disparos. Y fue la policía, de hecho la policía lo confirmó en rueda de prensa. Tremendo. Entonces, pero a todo esto se supone que había un doble estado de excepción, con más... Quiero decir, entonces la sensación de desgobierno es total, digamos. ¿Quién gobierna el Ecuador? Después hay preguntas como muy llamativas. ¿Cómo se explica que hayan avanzado tanto los grupos criminales en tan poco tiempo? Que hayan tomado de tal manera lugares que sean hoy intransitables. En el 2021, cuando fue la elección presidencial, hubo una gran masacre, que fue el 23 de febrero, carcelaria. Ese año hubo 298 presos asesinados, pero asesinados en condiciones realmente dantescas. Sí. Bueno, ese fue como el inicio de un proceso que en 2 años, yo diría en términos muy argentinos, se llevó puesto a este país, digamos. Ya hay zonas donde no puedes ir a vacacionar, como es la zona de la costa del Pacífico. Quito a las 8:30 de la noche es una ciudad semifantasma. O sea, hay una lógica de permanente alerta. Tenés a candidatos que hacen campaña con chaleco antibalas. Tenés al FBI metido adentro. Tenés los cárteles mexicanos operando. ¿Qué pasó? Sí, sí. Y a todo esto hay una cosa, digo, por recordar, aquí creo que lo hemos llegado a hablar, si hay una cosa alucinante que claramente pone de relieve que aquí hay un conchaveo y muchas veces a uno le cuesta decir nombres, pero lo que no tiene ningún sentido, es decir, lo que sí hemos visto es a Villavicencio decir nombres y apellidos de Fito, si no me equivoco es de los choneros, si no me equivoco, que hemos visto cómo celebra fiesta de cumpleaños con pintadas con su nombre, feliz cumpleaños en la cárcel, y hemos visto dándole rueda de prensa la de un policía, y el ministro de Interior Zapata confirmando que era un policía como custodiándole, y dice, pero dice, no puedo dar información a estos confidenciales, como, pero aquí ¿quién manda? Es tremendo, sí, esto. Es medio como un Pablo Escobarismo, ¿no? En un punto. Y a mí me da la impresión, más allá de la nota jocosa del Pablo Escobarismo, que no sé si no se está acá como dando en este preciso momento un proceso de avance de las zonas de la parapolítica, de la paraestatalidad, ¿no? Todo eso que fue lo que configuró la Colombia de los últimos 30 años. Que es cuando el Estado empieza a perder
no solamente por neoliberalización, que implica reducirlo por proyecto político, sino por complicidad, y eso empieza a ser ocupado por dos actores que tienen un gran poder económico para pagar a un montón de pibes que están sin perspectiva de futuro, y también plata para pagar candidaturas, listas, ¿no? Que fue un poco el proceso colombiano. Ahora, quien gane en octubre va a tener 1 año y medio, menos, Sí. porque es un mandato que termina en el 25. Claro, Entonces, no sé, hay que ver. recordar que precisamente esto es un adelanto porque ya a Lasso no solamente no le quedaban apoyo, sino que fue obligado a lanzar la muerte cruzada, que es una disolución de las Cortes, porque precisamente después de una campaña, que ya lo vimos, donde a todos sus rivales decían que eran narcopolíticos, se descubrió que precisamente la vinculación con organizaciones criminales como creo que la albanesa, si no me equivoco, tenían dentro de su gobierno, precisamente con Danilo, su cuñado, que estaba asociado con Cherre, digamos el nexo con estos grupos narcos, que fue asesinado antes de ir a declarar. Es decir, que este es el contexto por el cual, digo por recordarlo también a la gente que nos ve, que es tremendo. Esto es una película de Netflix con varias temporadas, es alucinante. Sí, y me pregunto Novoa cómo puede enganchar en ese contexto. Primero, Novoa hace 2 semanas medía 4 puntos, ¿eh? O sea, fue meteorital su ascenso. Él es un empresario, su familia, él lo dice, yo no tengo problema de futuro, digamos. O sea, eso ya está resuelto. Y su empresa tiene como 110, su grupo familiar, 110 empresas nacionales, empresas extranjeras. ¿Cómo él lo va a plantear? La Revolución Ciudadana ya planteó el clivaje, lo dijo Luisa González anoche. ¿Es un gobierno de la ciudadanía para 18 millones de personas o es un gobierno del empresariado? ¿No? En esta idea de sería un reload de Lasso, que es el sector privado que hace propio la conducción del Estado. Lo que pasa es que es otro sector de la economía, el de Novoa con el de Lasso. El de Lasso es la banca, el capital financiero, offshore tienen todo, ¿no? Eso, sea quien sea. Y el de Novoa es el sector bananero. No sé cómo lo va a presentar, porque además es un sector que si uno seguramente se pone a ver algunas condiciones laborales y la cosa debe estar medio floja de papeles, digamos, ¿no? Pero cómo él logre presentarse como joven empresario que da trabajo, ese tipo de narrativas. Hay que ver. Solo veo a él, vean su video de campaña de Twitter y compárenlo con los otros. Es una precariedad muy grande. Yo no sé, pone fondo verde y lo va cambiando cada video. Los de Topic eran como alto nivel de producción cinematográfica. Este Topic es precario. Ahora evidentemente dará un salto. Pero en algo conectó. En esta idea de yo sé cómo se hace, no estoy alterado, tengo un plan, tengo una respuesta. Tal vez fue eso lo que enganchó en el debate, que el tipo transmitió la idea, la sensación de que podía hacerlo. Y la Revolución Ciudadana, y acá entramos a, como para mí, dos nudos políticos complejos, tiene esta cosa de ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos, está bien, pero evidentemente no caló. No es que la gente dijo, sí, ya lo hicieron, vamos de nuevo, así como con los ojos cerrados. Le está costando como articular el ya lo hicimos con mirá qué propuesta concreta que tenemos para hacerlo, ¿no? Falta como que switche de un lugar al otro. Y después, que Luisa González y Andrés Arauz son 100% orgánicos de la Revolución Ciudadana y están ahí por decisión de Rafael Correa. Entonces, quien lo vota sabe que esa candidatura es la candidatura que tiene como dirección política Rafael Correa. Y no es que es algo que sea especulativo, es así, es evidente que es así. Sí. Porque Luisa González hace 2 meses no la conocía casi nadie, igual que Arauz en el 2021. Entonces es una propuesta política sin ampliación política. Es la Revolución Ciudadana sola contra todas las demás fuerzas políticas. De hecho, estamos viendo la repetición en cuanto a datos de las últimas presidenciales. No sé si primero y segundo fue más o menos. Ya vimos cómo le salió. El anticorreísmo es muy fuerte. Es posible que haya un cambio de paradigma, ¿no? Por esas claves que hemos hablado de el menos anticorreísta es el que sube. No sé si eso será así, pero no sé si tú crees que se podrá repetir. Hay una cosa que yo veo quizás a Novoa. Hay un elemento, no sé si tú te has dado cuenta, que en Ecuador, igual que en otros países, se habla de binomio. Siempre se le da como bastante peso a la segunda figura. No sé si sabes quién es la vice. Trumpista, negacionista, bolsonarista. Bueno, tiene ese perfil que creo que es diferente al de Novoa por una parte. Pero no sé si hay como elemento positivo. Yo no veo a Novoa haciendo la campaña sucia que hizo Lasso contra Andrés Arauz. Es posible
que sí que la hagan sin preguntarle a Noboa otra vez contra... Pero ¿tú crees que se puede repetir el escenario? Porque la primera vuelta es clavada. 10 puntos casi de diferencia, unos 33 puntos, que es como el suelo, quizás con una mala performance de candidato a Arauz en la anterior, y en este caso también estuvo quizá un poco fallida Luisa. Es decir, que ese yo creo que es el suelo, pero hay como 2 o 3 vectores de la sociedad importantes. Hablamos de el colectivo indígena, quizás colectivo feminista y no sé si también ecologista. Y hay como 3 frentes que el correísmo tiene como ciertos choques históricos y que no sé si posiblemente pudieran ser, sobre todo este voto indígena que tiene como un... antes tenía Pachacutis con Yaku, pero parece que está desactivado ese voto, no sé si está perdido o cómo crees tú que, y con esto ya cerramos, que se van a dar los resultados en esta segunda vuelta. En octubre creo que es, ¿no? Primero, termino con lo que decía antes, porque insisto que es llamativo. Vos fíjate en Brasil, Lula hizo alianza para todos lados. Fíjate en Colombia, Petro hizo alianza primero para la izquierda, después con los liberales, ni hablar de Argentina. Esta es la única situación donde es una formulación pura. Es como si fuera una elección en España, viste, de candidato a presidente y vice del mismo partido y todos, digamos, muy alineados, ¿no? Claro, del otro lado se dice no hay con quién. Bueno, yo lo pongo sobre la mesa. Después, en todo caso, habría que desgranar si efectivamente no hay con quién. Con respecto al movimiento indígena, Noboa ganó en todo el eje de la Sierra Central, que es donde está el movimiento indígena. Ahí se combina un anticorreísmo en la dirigencia del Pachacutic, que evidentemente fue por ese lado, y no por Sacu Pérez, que sacó 3%, y después que había 2 consultas ligadas al medio ambiente, que es muy sensible para todo el movimiento indígena, que la Revolución Ciudadana no fue a favor. Entonces a ese sector no creo que pueda conectarle mucho. Hay que ver. Yo creo que la pregunta del millón hoy es por dónde ir a buscar los votos. Si es con la juventud, que logró un buen resultado Noboa, si es con un sector que está pidiendo mano dura y vas a ofrecer mano dura, si es con ese 18% que no votó, parece que se debe estar haciendo esa aritmética. Ahora, es sin ampliación. Quiero decir, ¿a quién vas a buscar? Fijémonos lo que hizo Lula ante la primera y la segunda vuelta, lo que hizo Petro ante la primera y la segunda, es que vas a buscar aliados. Y finalmente, el que parecía más posible de conversar era Noboa, que era el menos agresivo. Claro. A lo demás se hundió. Te queda el Robocop de Topic, difícil, tal vez su votante desesperado que quiere mano dura, sí. Y a mí me parece que a la Revolución Ciudadana tampoco le costaría mucho un discurso de mano dura, ¿no? Quiero decir, sí. De hecho Luisa lo dice, claro, lo articula. Así que no sé, hay que ver. Y me parece que Noboa lo van a apoyar fácticamente todos los vectores anticorreístas. Sí. Harán esa campaña sucia con o sin autorización. Y habrá que ver cómo eso se traduce. Va a ser complicado. Va a ser, pero la verdad que está para mí bastante parejo. Con ventaja para la Revolución Ciudadana, pero parejo. Yo no estoy particularmente negativo. Es decir, que creo yo un escenario parecido, ¿no? al de hace 2 años, pero quizá sin esa, no sé, campaña sucia o no sé si... Porque es que vimos que fue increíble, ¿no? Lo del ELN, todos los últimos días de las elecciones, todos los medios hablando de que estaba financiado, incluso que venía el fiscal de Colombia y tal, que por cierto también está en la justicia ese asunto. Pero bueno, en todo caso quedan 2 meses para las elecciones. No sé si hay algo más para bueno, no sé, haz promo un poco de dónde estás, porque bueno, yo te sigo en Caras y Caretas en Macondo. ¿Dónde pueden seguirte tus análisis, no solamente de Ecuador, sino de toda América Latina? Bueno, ahora como estoy para varios medios, recomendaría mi cuenta de Twitter, que es donde voy subiendo un poco todo, sí. Porque estoy multiplicando los trabajos, así que, pero bueno, nada, siempre intentando contar lo que está pasando acá y explicarlo. Y lo último, de repetir lo que dije al principio, es impactante lo que cambió Ecuador. O sea, claro, es impactante tú estuviste hace unos años y has podido... ¿Qué es lo que más te llamó? El año pasado, yo estuve en el 21, estuve el año pasado que fue el levantamiento indígena. O sea, es vertiginoso lo que pasó, digamos, ¿no? Y ahí uno se da cuenta del peso del retroceso, digamos, ¿no? Cómo se puede romper un país con lo que cuesta ponerlo de pie y hasta qué punto algunas derechas están dispuestas a romper las reglas democráticas, que ya no es solo poder judicial, sino también cargarse a quien haya que cargarse. Así que bueno, estaremos siguiéndola. Bueno, ahí seguimos. Recuerdo una frase que se ha hecho viral de Lasso. Dice, hay que acabar con el correísmo aunque nos cueste lo económico, una cosa así, ¿no? Y al final creo que bueno, personajes, ¿no? Que también tienen como alineamiento, sinergia
y apoyo desde muchos sectores. Creo que al final representa algo que es histórico, que es una lucha contra esas fuerzas que pueden tener éxito y que son soberanistas, ¿no? Y que defienden la patria grande, etcétera, y que con toda la crítica, ¿no?, que se puede hacer desde la izquierda a ciertas líneas políticas del correísmo, lo que está claro es que al igual que Lula, Evo, etcétera, pues son víctimas fuertes de campañas a nivel internacional, y que bueno, tanto Marco y creo que es Macondo, ¿no?, que es el programa, que es el jueves, si no me equivoco, a 12:01, pues suelen tener una mirada cómplice, ¿no?, con América Latina y con esa patria grande, y muchas veces con esos ataques, ¿no?, internacionales. Así que bueno, si no haces tú la recomendación, la hago yo. Todo el mundo a seguir Caras y Caretas, y Macondo, donde también está Ina Fino Genova y Guille desde Uruguay. Es decir, que 3 visiones de 3 países diferentes, pero con un alma común, Macondo, de defensa, ¿no?, de América Latina, que buena falta hace con todos estos ataques, y Ecuador quizá el epicentro de lo peor, ¿no?, de este tipo de políticas, con falta de Estado, y que es una auténtica selva de violencia. Así que, Marco, muchísimas gracias, estaremos pendientes de tu cuenta de Twitter y también de todos los artículos que vaya publicando. Tú venme pasando, yo voy retuiteando, porque son siempre súper interesantes. Así que lo he dicho, un fuerte abrazo, cuídate los días que estés ahí, porque no está la cosa como para relajarse. No, un abrazo grande. Chao, fuerte abrazo, Marco. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.